Esto es Ecos del Pensamiento con Valentina Murcia. Quiero iniciar este capítulo dándole las gracias por todo el apoyo que nos han estado dando a través de las redes sociales y de canales como YouTube y Spotify. Es un gusto para mí poder siempre llevarles un mensaje de esperanza, de amor, de crecimiento y de que todos los sueños son posibles. Y en esta ocasión vamos a hablar de cómo un inmigrante se puede convertir también en un inversionista. Para ello, me acompaña Carlos Alegría, quien durante todos sus años de experiencia trabajando con la banca, con la empresa privada y con los corporativos, ha acumulado una serie de conocimientos que pueden servirnos. Pero él también es inmigrante y nos va a compartir su experiencia en los Estados Unidos. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Hola Valentina, un gusto otra vez conectarnos por este canal. Hace mucho tiempo que estuvimos trabajando juntos y pues claro, en lo que pueda aportar y compartirles un poco de la experiencia viniendo a este país y tratando de buscar el sueño, pues estamos para eso. Exactamente, Carlos. Hablamos de un sueño, pero nunca de una pesadilla. Sin Exacto. embargo, cuando los inmigrantes llegamos aquí, al principio desconocemos cómo se vive, cómo se trabaja, cómo se invierte, cómo se produce, cómo invertir el dinero también para que sea más rentable todo lo que se hace. Llegamos en busca de muchas oportunidades, pagando deudas, intentando sostener gastos de nuestras familias, nuestros gastos de vida dentro de Estados Unidos, y todo se convierte en una vorágine que parece que nos atrapa. Cuéntenos usted cuál fue su experiencia y cómo llegó a los Estados Unidos. Bueno, un poquito mi contexto personal. Trabajé durante más de 20 años en la industria tecnológica y de negocios en El Salvador y tuve la oportunidad de viajar por toda Centroamérica, México, inclusive Estados Unidos. Mis hijas se vienen porque la mamá estaba aquí, se vienen en el 2017 y yo estaba muy acostumbrado a ellas y obviamente ya había venido varias veces por temas de familia, por temas de un poquito de paseo, pero siempre por la manera en cómo yo he trabajado, siempre vi Estados Unidos como una oportunidad y se me formaran expectativas. Para el 2018, pues decido venir por ellas y obviamente termino como todos muchas veces quedándonos. Sin embargo, la experiencia fue un poquito, yo no diría traumática, pero sí fue un poquito especial porque precisamente en ese año, que fue 2018, yo estaba empezando a construir bastantes proyectos en Centroamérica y el lazo de familia es más importante que cualquier otra cosa y dejo todo por ellas. O sea, básicamente yo me acuerdo en noviembre de 2018, a tratar en alguna medida de continuar lo que tenía en El Salvador, porque de alguna forma yo ya había venido, ya había entendido un poquitito que había, cómo se maneja este ambiente y queríamos seguir haciendo cosas. Entonces fue bien especial porque creo que una de las expectativas que tenemos, lo que hemos trabajado en la industria, más que todo en emprendimientos, y cuando vemos a Estados Unidos lo vemos como el gran mercado, ¿no? El ambiente idóneo para hacer crecer negocios, el gran éxito que uno puede tener por la opulencia, por el dinero, por todo lo que uno ve. Entonces uno viene con esas expectativas. Entonces, en mi caso personal, pues yo al bajarme del avión, yo creí en mi mundo que uno lo están esperando y que todo lo que ha hecho en sus países son, aquí los necesitan y están buscándolo, mas no fue así. Creo que las expectativas que uno muchas veces se hace cuando viene de visita a cuando vive aquí, cambian radicalmente el día uno que amanece ya aquí. Entonces, claro, en mi caso personal pasé como 3, 4 meses sin estar en un trabajo. Gracias a Dios había un poco de recursos que me permitían mantenerlo, pero llegó un momento donde la realidad apremia. Y esa realidad es entonces decir, ok, yo era Carlos allá el X, y aquí quién soy, ¿entiendes? Entonces, esa fue un poquito mi entrada a Estados Unidos, con mucho conocimiento, con muchas conexiones, con muchas habilidades que de alguna manera Dios me permitió tener en el transcurso de mi vida profesional, pero ahora ¿a quién se las pongo al servicio de quién? ¿Y en qué términos? Entonces por ahí ¿Cuál fue fue su donde... primer trabajo en Estados Unidos, Carlos? Es curioso, yo vine en el 2016 antes de quedarme y me quedé 2 meses, porque de alguna manera diciembre, y fue en diciembre, fue cuando mis proyectos se acababan y empezaba enero.
y me quedo y me fui a trabajar de dishwasher. Bien recuerdo que entré un viernes a las 6 de la tarde a un restaurante que tenía como 300 mesas. A esta altura creo que son más porque era gigantesco. Y me ofrecen, "Va, vamos a hacer algo", dije. Y bien recuerdo que el primer trabajo que tuve, ese fue un viernes, salí como a las 11 de la noche, ya estaba nevando aquí en Denver, porque precisamente estoy en Denver. Bueno, salí como que nada, ¿verdad? Pero el día sábado que seguí, me dicen, venite a las 11 para que empieces a abrir y termines hasta el final. Ok. A lo que quiero llegar y quizás un poquito a la experiencia es que ese día, como a las 4:30 de la tarde, algo le cae a uno el 20. Yo me acuerdo que estaba lavando y ¿qué hago aquí? Entonces, aunque no fue cuando ya me quedé, sino fue unos años antes, fue la primera experiencia trabajando en Estados Unidos en algo completamente diferente a lo que yo hacía, donde en alguna medida yo siempre creo que hoy con el tiempo todos entramos por la misma puerta, aunque no seamos conscientes al principio. Entonces ahí fue donde yo me di cuenta que estaba entrando por la misma puerta, independientemente quién yo era o qué hacía o a quién conocía en mi país, y aquí era empezar de cero. Ese fue el primer trabajo. ¿Le pegó a Alejo? Claro, claro, yo recuerdo que fueron 5 o 10 segundos de realidad complicada porque decía, ¿cómo es posible? Y fíjate, yo decía, ¿cómo es posible que yo estoy lavando platos con un montón de gente que no conozco, cuando he tenido la oportunidad de estar en reuniones con bancos, con directores comerciales, con gerentes generales, en proyectos bien interesantes, trabajando en México, en varios países, y yo aquí lavando platos? Más, no quiero hacer de menos el trabajo, porque el trabajo dignifica, pero créeme que el impacto al ego y a la naturaleza de aquellos que hemos hecho un poquito de cosas fuera es bien duro porque uno dice, ¿cómo es posible? Yo me acuerdo que las palabras me suenan otra vez en la mente, decía, ¿cómo es posible que yo he estado en esto y estoy aquí? No me cae el 20. Y digo 10 segundos porque después me dijeron, hey, apúrate, ok, sigamos. Pero de verdad que fue bastante chocante. ¿En qué momento empieza a cambiar su situación, Carlos? Bien, fíjate, yo vengo en el 2018, me quedé 4 meses, digamos, sin trabajar, buscaba alguno que otro proyecto, tenía cosas en Centroamérica todavía corriendo, y por ahí por junio, una de las cosas primeras que hago es que me reúno con el consulado y le digo, tengo estos conocimientos, creo que los podemos poner a disposición de la comunidad, tratemos la manera de ayudarles. Había un grupo de mujeres que se llama Mujeres Salvadoreñas, Mujeres Emprendedoras Salvadoreñas, y me presentan a la presidenta y empiezo a conversarles. Como al mes o quizás un poquito antes, empiezo a dar algunas charlas de emprendimiento con ellas en el consulado y me empieza a ir un poquito mejor. Se me acercan 2 personas, mire, ayúdenos con esto, ayúdenos con lo otro, y empiezo como a tener otra vez esa oportunidad de volver a lo mío sin pasar por los trabajos que normalmente pasamos los que venimos, ¿no? O sea, todavía, de alguna manera, aún cuando había tenido aquel choque de ego, seguía aferrado a mi naturaleza queriéndolo hacer en Estados Unidos. Claro, sin saber cuánto cobrar, ni por qué cobrar, ni cómo funciona. Bueno, empezamos a hacer cosas, pero eso es temporal. Y cuando ya empezamos a sentir que las cosas empezaron a fallar y ya no se daban tantos proyectos, y el tema de renta, gasto, gasolina, carro, etcétera, es cuando yo empiezo a decir, bueno, ¿y qué más hago? Y ya no tenía más proyectos. Entonces, antes de que me cambiara esta situación, eso fue en 2019, me voy a trabajar a una empresa de transporte, botando cajas. Me parecía interesante porque era bien mecánico. Me empezó a ir un poquito mejor, no me fue tan mal, pero cierran el proyecto y me quedo otra vez en el aire. Y ahí sí entré en el modo de la realidad de Estados Unidos. Dije, bueno, vamos a hacer de lado todo lo que yo creía, lo que yo pensaba que era y lo que venga. En ese ínterin, en enero o febrero, Valentina, de 2020, finales de 2019-2020, le hice estuve en una empresa, fui manager de un Popeye durante 15 días, que no me gustó para nada, pero fui manager de comida rápida. Estuve de conserje en una empresa
de médica, estuve de otra empresa también atendiendo una oficinita chiquita, y en ese interim me salió un trabajo en construcción. Me voy a construcción con un amigo salvadoreño, por cierto, me dice, sí, yo te ayudo, me dice, porque me había acabado. Para no ser larga la historia, empieza pandemia, sigo en el trabajo en construcción y tengo un accidente personal. Estando en el accidente personal, se me aventó un carro, me fui a detener en él, se me quiebra el talón en 5 pedazos y paso 6 meses totalmente inactivo. O sea, el talón me tuvieron que operar, tengo una placa y 12 clavos. Y en plena pandemia y en pleno enyesado, porque la operación fue en agosto, empecé a caminar hasta diciembre, enero. Entonces, en ese interim, bueno, ¿qué hago? Y obviamente uno no queda bien porque quedé con terapia y todo esto, que curiosamente no fui tanto a terapia, sino que la natación me ayudó muchísimo. Y me salió un trabajo de ser conserje en unas oficinas médicas. Estando en estas oficinas médicas, me sale una oportunidad de hacer ventanas, pero para ese interim yo ya tenía clavado en mi mente que tenía que volver a empezar en lo que hacía bien. No iba a dejar de ser quien soy por una situación que me había pasado, no iba a dejar de ser quien soy por, por estos años, un par de años que fueron difíciles, aparte del accidente, trabajar en cualquier cosa. Por eso digo que todos entramos por la misma puerta, pero también somos alguien cuando venimos. Entonces, en ese momento, una persona me habla y me dice, fíjate que andan buscando un gerente de comercial para el área de Denver y yo hablé de ti. Te voy a conseguir una reunión con el dueño. Ok, perfecto. Y fue quizás en ese momento donde volví a cambiar el ambiente y volví a meterme al entorno corporativo otra vez, porque me dice el dueño, fíjate que andaban buscando una persona que nos ayude en esto, es una industria láctea de quesos. Yo nunca había trabajado con quesos, pero sí conocí el tema comercial porque mis papás habían tenido droguería, farmacias. Entonces, al final lo que cambia es el producto, pero no los procesos. Entonces me dice, ¿te interesa? Sí, claro. Más allá de cuánto me pagaban, era volver al entorno empresarial. Y aquí hago un paréntesis. El hecho de lo que uno a veces viene y viene con la intención de hacer, puede que le cueste 1, 2, 3, N años, pero no hay que dejar de creer en lo que no es, porque tarde o temprano se le acercan las oportunidades. Volviendo al tema de esta oportunidad, me dice, señor, pues venite el lunes, eso fue un jueves, tuve la entrevista, me llego el lunes, me asignan un equipo de 20 personas, 22 personas, y empiezo a trabajar. Claro, me costó aprenderme, a volverme a conectar la mente empresarial y con la mente productiva, pero esa oportunidad fue la que me abrió nuevamente el camino a de lo que estamos hablando hoy. Es decir, pasé 2 años porque dejé de trabajar con ellos de manera permanente hoy en julio. Hoy estoy con ellos, pero en un tema consultivo, y me dio la oportunidad de conocer más de 150 tiendas, un montón de empresarios, un montón de gente relacionada con el comercio y sobre todo muchas personas que están en la misma situación que estamos hablando. Más allá de que hayan hecho o no hayan hecho cosas corporativas, empresariales, lo que sea, pero todos tenemos la ilusión de venir aquí a hacer algo. Y en algunas conversaciones que he tenido con empresarios de este tipo, me dicen, es que yo quiero crecer, quiero hacer más. Entonces ahí me identifico y es un poco lo que estamos hablando ahorita. Carlos, pero hay que decir que no solamente se ha quedado trabajando con el ambiente corporativo, empresarial, que ahora tiene sus consultorías, sino también que está ayudando a inmigrantes a que tengan sus propios negocios y que se conviertan en inversionistas. Y hay varios proyectos que ha desarrollado. ¿Nos puede hablar de ellos? Claro, estando en esta compañía, obviamente me da una estabilidad que yo no tenía, me da un horario mucho más tranquilo y me conecta otra vez con ese yo que estoy haciendo. Y uno de mis objetivos personales siempre fue el mirar hacia atrás y mirarme cómo estaba hace 3 años, 4 años que vine y cómo estoy ahora y a dónde quiero llegar. Entonces, en esa intención, se nos ocurre con un par de amigos aquí en Colorado, y también el apoyo que tuvimos del consulado y de la oficina de migrantes de Aurora, crear una cámara de comercio. Yo siempre creo que en nuestros países, específicamente El Salvador, donde somos, pues, y todos quizás, tenemos mucha habilidad y muchas conexiones. Entonces,
Cuando creamos el concepto de cámara, lo creamos con la intención de crear un vínculo permanente entre los que están allá y los que estamos aquí para explotar nuestras capacidades, nuestras habilidades allá y el mercado acá. En ese contexto de cámara que se monta, empezamos otra vez a trabajar con empresarios, empezamos a trabajar con emprendedores, empezamos a dar un poco de asesorías, capacitaciones y obviamente a guiarlos en este mundo americano que es muy fácil empezar negocios, pero muy difícil sostenerse si uno no tiene el conocimiento de dónde quiere ir. Entonces, Cámara hoy por hoy está empezando a construir y se basa básicamente en cuatro pilares que son emprendimientos, turismo, salud y tecnología. Personalmente creo que sectores como migración, sectores como violencia contra la mujer, niñez, están cubiertos por muchas organizaciones. Y de verdad que veo aquí, en el caso de Colorado, muchísima gente ayudando muy bien. Pero donde no veo posibilidades es al que viene como nosotros, con alguna intención de hacer algo más, ¿cómo lo impulsa? ¿Cómo lo continúa? ¿Cómo le damos ese valor adicional para que lo que ya conoce, sabe o lo que ha conocido durante estos años lo transforme en aquella, más que sueño, aquella realidad que queremos todos para nosotros? Y que dicho sea de paso, en mi caso personal, no va solo por tema de dinero, sino va por un tema de realización personal, que creo que es lo que al final del día, aunque no seamos todos conscientes, nos mueve. Y eso es un poco lo que estamos haciendo hoy por hoy aquí en Colorado, ayudando a algunos negocios y sobre todo a crearles oportunidades a los que también están allá y que se conecten con los que estamos acá. Desde su perspectiva, Carlos, ¿cuáles son las habilidades que todo inmigrante debería de tener para poder convertirse en un inversionista y no ser víctima de estafas? Es curioso, lo primero que hay que aprender es a vender. ¿Por qué? Este país compra cualquier cosa y hay que ser sinceros. Entonces, más allá de, yo creo que todos vendemos, lo que pasa es que vendemos de diferentes formas y quizás en nuestros países el concepto de venta nos lo pusieron como una forma no tan buena, pero hoy por hoy las personas con mayor éxito son los mejores vendedores. Entonces, yo hago como la primera acotación en la habilidad es en saber vender. Y no necesariamente como era antes de ir a tocar puertas, no, sino en construir una estructura, relacionarse con la gente, entender en qué mundo se mueve y cómo la gente sabe. Yo personalmente tengo un dicho que dice, no necesito saberlo todo, necesito saber quién sabe para poder darlo. Entonces, para mí, el inmigrante, los que estamos aquí en este país, del tipo que vengamos, lo primero que tenemos que saber hacer es relacionarnos para saber vender y sobre todo nuestras habilidades. A veces no se necesita tener grandes cantidades de dinero para empezar algo. He visto una persona aquí en Colorado que tiene habilidades para hacer unos postres fantásticos, fantásticos. Se empezó a venderlo y ahora tiene 2 tiendas, pero porque creyó en sí misma y porque creyó sobre todo en su habilidad y la puso a disposición y se fue a la calle a vender. Entonces, este país es fantástico porque es fácil hacer negocios, pero lo difícil es sostenerse. Entonces, para mí esa es la primera habilidad y la segunda es tener paciencia. Paciencia, este país funciona. Digamos lo que digamos, nos guste o no nos guste, aquí estamos. Pero como aquí estamos, también tenemos la oportunidad de hacer cosas y entender que este país es un país de inmigrantes. Todos, todos. Y en el caso de nosotros los hispanos, para el 2050 vamos a ser más de 25 millones. No, perdón, como 100, no sé cuántos millones. Vamos a hacer un montón. Entonces, no, ni me acuerdo el número, pero vamos a hacer un montón de gente, 25 creo que dijimos, para 2030, y la capacidad de dinamizar la economía es muy fuerte. Así que tenemos muchísimo camino por recorrer. Y es importante también, Carlos, a mí me gusta decir que cuando nosotros vemos el emprendimiento de un amigo, de un hermano, de un vecino, de un ex compañero de trabajo, es importante apoyarlo, porque es fácil criticar, pero ningún comienzo es fácil. Pero si nosotros creemos en esa persona, le hacemos la primera compra, la primera recomendación, el compartirlo en las redes, eso ayuda a que las personas también vayan creyendo en sí mismas y que otras personas los vayan conociendo. Necesitamos también ser esa red de apoyo para otros que están intentándolo, que están luchando, porque dar ese paso de decir, quiero
hacer algo por mi propia cuenta. Nunca es fácil, hay muchos No, miedos, hay muchos temores, hay falta de conocimiento, de experiencia, que todo eso se va puliendo en el camino. Es por eso que también es importante que las personas comprendamos que sigue siendo importante relacionarnos. muchísimo. Y no solo eso, Valentina, sino que entender de que estamos en un país lejos de nuestra idiosincrasia, lejos de esa conexión que por naturaleza, de manera natural se nos daba, o sea, es decir, mi papá, mamá, amigos de mamá, amigos de los amigos, que eso es lo que nos pasaba en nuestros países. Pero aquí no. Aquí la soledad es difícil, o sea, yo he visto casos, incluso en mi caso personal, cuando estaba con el yeso, decía, bueno, ¿y a quién le hablo, vea? ¿Y con quién platico? Entonces, para tomar esa posición en la pregunta y en el comentario tuyo, ¿vale? Es importante de crear lo que yo le llamo una red de contactos que permita entender y que estemos, parece, no sé si alguien se va a enojar, pero lo digo, que estemos en el mismo nivel de vibración. Cuando digo vibración es que estemos con las mismas ganas de hacer algo, con las mismas ganas de crear algo, aunque de maneras diferentes. Porque también, y vamos a ser honestos, también hay gente, a veces estamos abajo, estamos arriba, y a veces estamos abajo y no queremos apoyar. Entonces está en uno decidir con quién se apoya. Y yo creo que uno debe de apoyarse y apoyar a los que están en la misma vibración de uno. ¿Por qué? Porque solo así nos vamos a entender. O sea, también he visto casos donde tiran unas críticas feas desde abajo o desde arriba, pero porque no están en el mismo nivel. Entonces, sí es importante que nos apoyemos todos, pero que entendamos quiénes somos y con quién estamos. Porque así como este país es fantástico para hacer negocios, también este país es doloroso cuando las cosas no salen bien. Aquí no espera un día la renta, no espera un día el teléfono, no espera nada. O sea, aquí es cuadrado. Entonces, también nuestra red de apoyo, nuestra red de crecimiento debe ser basado en personas que estemos buscando lo mismo, porque así nos vamos a entender mejor. Exactamente. Y hay otra cosa que es muy importante y es que la forma de hacer negocios ha cambiado en los últimos años. Desde su experiencia, ¿cuáles son esas nuevas áreas de oportunidades en donde un inmigrante puede invertir? Dos cosas. Primero, Internet, desde el punto de vista de lo que hoy la red permite. Yo creo que pandemia nos enseñó algo fundamental y es que esta conversación que tenemos hoy de Zoom, antes de pandemia hubiera sido difícil porque nadie creía en el Zoom. O sea, yo recuerdo que yo una vez fui de un cliente de pandemia y le dije, Juan se llama, por cierto, "Don Juan, nos reunimos, pero fíjese que yo no puedo venir ese día, nos reunimos por Zoom. Ah, no, me dijo eso, yo no sé ni qué es, me dijo. Yo no quiero atenderlo por ahí. Venga, por favor, y se sienta conmigo. Ok. Hoy por hoy sí. Hoy en pandemia era, no, ni venga, mejor por Zoom. Ahora, entonces, la primera visibilidad que tenemos que tener es que el mundo cambió. ¿Y a qué cambió? A un entorno más digitalizable, a un entorno donde la tecnología nos sirve de camino, no es el fin. Entonces, no importa el negocio que tengan, de verdad, no importa el negocio que tengan, puede ser una compañía de limpieza, puede ser una compañía de landscaping, la que ustedes quieran, pero la tecnología está para el servicio de ustedes. Entonces, más allá de ver oportunidades en ambientes tecnológicos, usen la tecnología en lo que ya tienen, para empezar. Y después, Internet también nos enseñó que ahora el mercado es global. Ahora, si bien es cierto, podemos tener una tienda física, que tenemos una atención a una cierta área de nuestra comunidad, pero eso no limita, y incluso los sistemas que ya nos venden para las tiendas, no nos limitan a que podamos vender globalmente. No vayamos lejos, solo vender en Estados Unidos es un gran potencial en términos de Internet. Entonces, ese es, digamos, la primer camino que yo veo para nuestra comunidad y que empiece a entender y empecemos a entender de que la tecnología es un mecanismo para llegar a mejores oportunidades y no necesariamente es un fin. Porque la gente también dice, no, es que yo me trabo con la tecnología, yo no sé qué es eso, a mí no me interesa. Pero si no nos tecnologizamos, si no vemos a la tecnología como un aliado, va a terminar siendo nuestro enemigo. Y por ejemplo, un caso, hace como 2, 3 meses fui a un restaurante aquí en una ciudad como a una hora donde estoy, y ya no hay meseros. Hay una maquinita que uno pone el menú y la maquinita va a la cocina, allá los cocineros lo ponen en la maquinita, le dicen qué mesa es y va a la maquinita con los platos. ¿Qué significa esto?
Vi otro caso también en un Walmart, ahí sí voy a decir nombres, donde ya la limpieza no la hacen personas, la hacen robots. Entonces, la primera línea que deben de ver nuestros empresarios, nuestras personas, nuestros connacionales y nuestra comunidad es que la tecnología está ahí y está al servicio nuestro. Ok, el segundo punto es la relación con las personas, es decir, lo que hablamos al principio es conectarnos. No podemos ser personas aisladas en este ambiente tecnológico y en este nuevo mundo que estamos de negocios. Nuestra comunidad es una comunidad debe de ser basada en tribu, es decir, en conexiones. Tenemos raíces, en el caso de nosotros que somos del Salvador, pues esa raíz nos conecta. Y como nos conecta, estamos haciendo esta colaboración. Entonces, eso hay que seguirlo explotando, porque tarde o temprano vamos a ver en la oportunidad de hacer más cosas, pero si no tenemos a la par personas con nuestra misma intención y nuestro mismo nivel de vibración, como decía ahora, eh, podemos tener mucho en las manos y no va a pasar nada. Seguimos siendo seres humanos, seguimos siendo personas, aun cuando la tecnología nos pueda desplazar, pero al final del día los que compramos somos personas. Entonces, como recomendaciones es, vea su negocio desde el punto de vista tecnológico, cómo hacer más con menos, y también vea el hecho de las personas que tiene a su lado. Y fíjense, no estoy hablando de habilidades ni de entornos digitales como el Bitcoin y todas esas cosas, no es que no sean buenos, pero es que si no volvemos a los principios que nos ayudan como personas a conectar, de nada sirve. Al final del día estamos buscando realizarnos personalmente, con dinero, con recursos para nuestros hijos, con aquello que quisimos buscar desde pequeños o que vinimos buscando aquí, pero es una realización personal. Al menos yo lo veo así y es lo que trato de transmitir. Excelente, Carlos. Quiero agradecerle su tiempo, todo su conocimiento y compartirnos además esa experiencia de vida que sé que va a inspirar a muchas de las personas que nos están escuchando en Ecos del Pensamiento. Quiero también invitarlos a que se suscriban a mi canal en YouTube, en Spotify y a que nos sigan a través de las redes sociales. Y también voy a colocar la información de Carlos Alegría en las redes sociales por si ustedes quieren seguir conociendo más de estos temas. Solamente para terminar, Male, gracias por la oportunidad de hablar de este tema. Y como comercial rapidito, si me lo permites, estamos creando este espacio que se llama de inmigrante inversionista, de inmigrante empresario, y es basado un poco en la experiencia personal y la que conozco de otras personas en hablar de esto que hemos hablado, pero ya con más profundidad, porque todos pasamos por lo mismo. Aun cuando estamos trabajando en trabajos normales, seguimos siendo empresarios de nuestra propia vida. Entonces, la idea de compartir esto que hicimos ahora y lo otro que viene más adelante es encontrar un punto en común que nos impulse y que sepamos que venimos y entramos por la misma puerta, pero no vamos a seguir ahí. Algún día vamos a estar en la puerta grande. Así que gracias, Valentina, por la oportunidad y cuenten conmigo en lo que se necesite. Muchísimas gracias, Carlos, y si Dios nos lo permite, será hasta la próxima. Bye.